Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Así que vamos a empezar ya diciendo una cosa muy importante, y es que en www.javierorgaz.com podéis encontrar Tears of Pain Black Edition 50 ml a 100 eurines. Venga, que me lo quitan de las manos, señoras y señores. Y empiezo diciendo también que... intro, que vamos con la review que todos estabais esperando. Y sí, ¿qué os pensabais? ¿Que no la tengo en colección? Pues sí, la tengo en colección. Aquí está Office Jeremy Fragrance The One, o como quiera. El caso, que vamos a lo que vamos. Y es que sí que he grabado una aproximación para que se vea que lo que tengo aquí es real, que no es mentira. 50 ml de esta fragancia que elaboró en su día Alberto Morillas. Y que efectivamente... pues está aquí en colección. La botella, vamos a empezar con la consideración. La caja es una caja normal, al uso, tampoco hay que buscarle mucho más. Sí que tiene un troquelado interior para darle más fijación a esta botella, que curiosamente yo teniéndola en la mano, me recuerda muy mucho a el concepto de botella, y me vais a permitir, de lo que pasa es que aquí, como descarzón, va envasada en una super gamuza bolsa, y seguramente la tendré metida en la bolsa. ¡Ay no! ¡Menos mal! Y es que me recuerda muy mucho, me vais a perdonar, ya sé que la disposición del vaporizador es diferente, pero es que mirad, esto se parece muchísimo. Y ojo, cuidado, que no es nada malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando la tuve en la mano dije, anda, me vino a la cabeza, porque además ya sabéis que yo soy fan de Comets Gastons, y dije, y Wonderwood, ya ni te cuento, y dije, mira, si tiene así como el mismo empaque y tal, pues sí, lo tiene. ¿Y qué pasa? Pues muy bien. Bueno, ya sí que paso a lo que realmente me molestó de una fragancia que sí que encuentro cara, es efectivamente el que no le pusiera una terminación como Dios manda, un embellecedor a lo que es el vaporizador. Vaporizador que tengo que decir que es espectacular. Muy bien en la elección la gente de Firmenich, Alberto Morillas, por supuesto con lo que es el vaporizador de esta Office de Jeremy. Es que la tengo entera, es que con tanto perfume no me da la existencia ni la vida. El caso, que lo que toca y lo que corresponde sí que la tengo en secante, pero voy a refrescar el secante. Tengo muy claro lo que voy a decir, además, la tengo ya, esto está más que probado, testado, es ya un aburrimiento. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta Office One del señor Jeremy Fragrance. Salida en raíz de lirio, bergamota y ambroxan, el auténtico y real protagonista de la fragancia, de principio a fin. Y ole ahí, también está muy bien. Maderas, flores, ámbar gris en el corazón. Más cosas, sí, seguro, pero voy de cabeza, así que es lo que hay. Tengo cabeza de chorlito, así que pasamos al fondo. Casalox, maderas y pachuli. No hay realmente así como algo declarado con respecto a las maderas. Otra consideración más, ojo, cuidado con el tapón. Mucho ojo, cuidado porque es metálico, súper fino y te puedes cortar. Así que cuidadito con esto. Fragancia creada en el año 2019. Tengo que comentaros que es auténticamente una bestia parda. Por lo menos el comportamiento que tiene en mi piel es de bestia parda. Me dura perfectamente 10 horas, tal cual. Pero es porque es un ambroxanazo, llamarlo como queréis, brutal. Si tengo que encontrarle realmente una prestancia parecida con respecto a lo que es el ambroxan, es Megamare. Sí, Megamare. Megamare porque lleva un trayazo muy bestia. Con esto que ha conseguido Morillas y se ha garantizado tener un punch muy importante de fijación. Aparte de que está manteniendo todo el tiempo a saco las notas, pero dándole y zumbando muy fuerte. Tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante 45 minutos, zumbando como una bestia parda, que luego se retraen y se quedan en proximidad, pero se quedan perceptibles. O sea que el metro no te lo quita nadie, pero ni pegando saltos. Vuelvo a repetir, está tan sumamente cargada de ambroxan que esto aguanta metralla. Y en la ropa la fijación es muy bestia parda. A partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que empezamos a encontrar ya también determinados matices. Una vez que ya evoluciona y que entramos en secado, sí que tenemos unos matices que nos llevan de un paseo olfativo que va desde, por supuesto, un ámbar gris que no está trabajado desde el punto de vista animálico, sino que
tiene matices florales. No es un ámbar gris animálico, es un ámbar gris floral. Problema de la fragancia, que tampoco es ningún problema, ni muchísimo menos, y yo no voy a contradecir al señor Alberto Morillas en su creación ni pegando saltos, pero es que no entiendo muy bien por qué ha utilizado Ambroxan por un lado y luego en las notas medias de corazón nos coge y nos mete un ámbar gris declarado. ¿Por qué haces esto? Si tienes Ambroxan por un lado, nota sintética, y luego tenemos por el otro lado ámbar gris, es algo que se me contradice. Sí que puedes ganar en un toque animálico, pero es que precisamente el ámbar gris, una vez que haces tu nota media y aparece un ámbar gris floral. No aparece un ámbar gris animálico, bestia parda, aquí estoy yo. Y las notas marinas están y se pueden sentir levemente. Vuelvo a repetir porque tampoco es que esta fragancia tenga un cariz y un matiz acuático marino, ni muchísimo menos. Busca mucho más el impactar, el garantizarse que va a tener algo potente para que no tenga ningún tipo de queja a la gente, por supuesto, porque además esto es así, es el primer perfume y hay que darlo todo, y creo que lo dio todo en su momento, en 2019, me parece que estuvo fenomenal, me parece una creación que puede ser más lineal o menos lineal, porque además también hay que tener presente que sigue un pelín la brecha de Savage. Con esto no estoy comparando, ojo cuidado que no estoy comparando, porque cada una tiene sus matices distintos. Porque estoy diciendo que tiene matices que pueden recordar a muchas cosas, y esto está muy bien, no es malo que pase esto, porque además esta de aquí nos lleva desde un Megamare, ojo a lo que estoy diciendo, no estoy diciendo moco de pavo, estoy llevando también de viaje olfativo a lo que es Savage, muy de moda por supuesto, y es que se están garantizando el gustar, el que sea una fragancia que guste. Esto hay que entenderlo, y una fragancia que tenga un rendimiento alto, que aguante un montonazo de horas, y esto lo da precisamente el tremendo fijador que es el Ambroxan. Cuando pasa todo lo que es el tramo de la salida, pegándote un petardazo muy fuerte, curioso, es que es muy curioso y es muy chulo y muy bonito, seguimos y mantenemos una nota alimonada, cítrica, en el corazón. Es que cuando pasa el secado, esta fragancia permanece cítrica en secado. Pasa que ahora mismo lo estoy reaplicando y es normal que pega un chupinazo de Ambroxan muy potente, pero cuando aquí en el secante se nota una barbaridad, que se pierde ese Ambroxan, ese matiz de Ambroxan tan bestia, se pierde a favor y en favor de las notas cítricas que emergen para luego llevarte a lo que es el ámbar gris, la raíz de lirio o el lirio, que me aparece declarado. Voy a mirarlo. Quieto parado, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos del Orgaz por todas las redes sociales, porque si no vais a estar malditos. Así que estáis tardando en hacer todo lo que os he dicho, y además pasaros por www.javierorgaz.com, que está ahí el Tears of Pain Black Edition, 50 mililitros a 100 eurines. Un ofertón para 4 cajas que quedan. Señoras y señores, a disfrutarlo y a disfrutar de esta perfumería tan fantástica. Os dejo con el crío. Efectivamente, la raíz de lirio, que va haciendo que toda la composición vaya recolocándose. Esto es un ejercicio complicado de perfumería. Hay que tenerlo en cuenta y en valor. O sea que, ojo, cuidado, porque esto de aquí no es ninguna tontería y es un perfumón, ¿eh? Esto es un perfumón. O sea, consigue, por un lado, decir, Dios mío de mi vida, esto es súper sintético en la salida. Pero es que haceros el planteamiento de que una vez que ya se ha pasado la evaporación, se ha perdido ese trayazo de Ambroxan, que cuidado, está todo el tiempo, pero se pierde y se atenúa, entonces aparece un trayazo de limón cítrico diciendo aquí estoy yo. Y esto rompe mucho el esquema mental de una fragancia que sí, que notas cítrica en la salida, pero que realmente te coja punch y fuerza, un cítrico como nota media, está aquí. Está aquí. Aquí lo tenemos. O sea que muy bien, efectivamente, tenemos las flores, vuelvo a repetir, además es que se sienten. Y
El tramo del ámbar gris que antes he comentado es un tramo muy guapo porque está con flores. Es como si hubiese estado macerando ese ámbar gris en flores. No sientes algo bestia, parda, animal que choque. Y seguimos con el fondo, pues pachuli y más notas amaderadas. Efectivamente, con el secado total y absoluto emergen maderas que además están, yo creo que fueron de las primericas fragancias que incluyeron, cuando se puso ya o se estaba ya en perspectiva de poner en moda, la nota de madera a la deriva, pero no está, como yo digo, demasiado a la deriva. Ya aparece una nota en esta Office, una nota que es madera húmeda, pero sin llegar a lo que llegó Calvin Klein con el grupo Coty, con sus maderas que eran excesivamente húmedas. Aquí tenemos una madera húmeda que todavía no ha llegado a un punto así como muy rancio. Está húmeda, se siente húmeda, pero dentro de esa humedad se siente una madera joven, no se siente una madera rancia, ¿vale? Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. El pachuli también juega mucho en favor porque, claro, hace que gane en frescura Office. Fragancia que encuentro versátil a morir, me gusta mucho para invierno, es muy elegante, es muy Office, claro que sí, y que el rendimiento es más que sobrado para echarte por la mañana temprano y olvidarte a lo largo de todo el día. O sea, es que no necesitas reaplicar, de verdad. Esto en la ropa aguanta un montón de horas. Y es que es así. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esto dura. No puedo decir otra cosa. Esto aguanta. Ahora mismo, tal y como está el mercado, te puede parecer más lineal, menos lineal, pero ojo, cuidado, porque vuelvo a insistir y ha sido precisamente lo que he comentado antes. Me parece muy bonito y es un ejercicio de perfumería muy chulo, ¿eh? Que lo que estoy diciendo no es ninguna tontería. Y es que precisamente cuando sale todo el Ambroxan, y que sigue quedando, ojo, cuidado, que el Ambroxan está ahí, que emerja un cítrico que se mantenga, es complicado. Porque los cítricos normalmente se van en un catacrash. Señoras y señores, muy contento. Yo creo que Jeremy tiene que estar muy orgulloso de esta Office. Un trabajo muy bien hecho por parte de Morillas. No puedo decir otra cosa. Y lo cierto es que fue, cuando la probé, sorpresa máxima. Halagos, pues vais a tener. Es que entra muy en el mundo y en el universo Savage. Entonces, siendo distintas, cuidado, siendo distintas, que aquí dices una cosa y se te echa la gente encima, o todo lo contrario. Siendo distintas, entra dentro de ese compendio, ese universo, y si yo he recibido también halagos por parte de un perfume, ha sido por parte de Savage, con lo cual no estoy desmereciendo Office, todo lo contrario, la aplaudo y hago así, bonica, es muy resala Office. Señoras y señores, que me despido ya diciendo una cosa muy importante, muy bonita, muy simpática, y además en alemán, que seguramente va a ser lo único que va a entender Jeremy cuando vea mi review de Office, que va a ser Auf Wiedersehen, señoras y señores. Jeremy, guapetón, a por ti, aquí está tu Office. Nos vemos enseguida, muchas gracias por estar ahí. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.